a hablar de inteligencia artificial. La inteligencia artificial cada vez está más en nuestro día a día, a pesar de que muchas veces no seamos conscientes de ello. Y para enmarcar esta entrevista también, la charla que ofreces en nuestra Semana de la Ciencia en el campus de Alcoy, ¿cómo está cambiando tu vida, la mía, la de toda la sociedad, la inteligencia artificial, Ana? Pues fíjate que de una forma diría revolucionaria, porque la IA ha supuesto un cambio total en nuestras vidas, desde hacer la compra hasta decidir cómo invertir nuestro tiempo libre. Por ejemplo, pasamos de comprar en tiendas físicas donde los escaparates y las estanterías son para todos los usuarios a comprar en plataformas online donde tenemos un escaparate personalizado que nos permite centrarnos en los productos que más encajan con nuestros gustos, supuestamente, ¿no? Por otro lado, en nuestro tiempo libre, en lugar de leer la sinopsis de las series de moda para poder elegir una entre ellas, nos dejamos recomendar series que usuarios muy similares a nosotros han disfrutado previamente y que, bueno, con una Ujú, alta probabilidad nos gustarán también a nosotros. ujú. Otro ejemplo, por ejemplo, es la consulta del médico, ¿no? Nuestro centro de salud actualmente nos pueden asignar un tratamiento específico sugerido por un sistema de inteligencia artificial que basa Ujú. su decisión, pues, por ejemplo, en el análisis de nuestro perfil genético, en nuestro historial médico, por supuesto, siempre con la supervisión de un médico, ¿no? De momento no Ujú. tenemos exacto. Es decir, digamos que la IA en general está permitiendo dotar de mayor eficiencia y personalización tareas de nuestra vida diaria, como tú dices, que antes consumían mayor cantidad de tiempo y que probablemente no eran tan efectivas. Ujú. O sea que está muy presente en nuestro día a día, aunque no seamos, como decía al principio, conscientes de ello. Efectivamente, de hecho, mucha gente no se da cuenta de que utiliza la IA desde que se levanta hasta que se acuesta. Porque, Ujú. por ejemplo, cuando salimos de casa y buscamos una ruta en Google Maps para ir al trabajo o a ver a un amigo, ¿no? Pues ahí estamos utilizando inteligencia artificial y además, especialmente cuando nos dice incluso cuál va a ser la ocupación de la gente del siguiente autobús, ¿no? Ujú. Cuando consultamos las redes sociales y nos aparecen anuncios de nuestro interés o sugerencias de contactos a seguir, cuando utilizamos incluso el teclado predictivo del teléfono móvil o sacamos una foto y le aplicamos ciertos filtros, incluso los asistentes de voz, Siri, Ujú. Alexa, eso es inteligencia artificial. Ya hace unos años ya utilizábamos inteligencia artificial con el filtro de spam en nuestro correo electrónico, imagínate. Ujú. O incluso, ahora que, ya que decía lo de desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, ¿no? Tenemos Ajá. aplicaciones en el teléfono, en el reloj inteligente, que incluso nos despiertan en el momento justo para no interrumpir el ciclo del sueño y despertarnos en las mejores condiciones. Con lo Es, cual, y estos son solo algunos ejemplos, vamos. sí, que hay muchos más aplicados a muchos otros ámbitos, no solo de nuestro día a día, sino a la industria, a la docencia, a múltiples campos. Es quizá una de las grandes revoluciones de este siglo, Ana. Por supuesto, diría que sí. La tecnología en general, digamos que esto es como una revolución tecnológica, pero la IA también porque da como un paso más, ¿no? Porque una máquina puede llegar a aprender por sí sola ciertas cosas que le dotan de una magia espectacular, ¿no? Puede llegar a aprender una máquina, como decías, pero puede llegar a pensar como tú o como yo. Bueno, esto es una pregunta ya planteada hace años Sí, y difícil de efectivamente. contestar. De Sí. hecho, Alan Turing, por ejemplo, dio una conferencia para dar respuesta a esta pregunta, creo que fue a finales de la década de los 40. Y estoy de acuerdo con él que para responder a esta pregunta quizá deberíamos definir qué es una máquina y qué es pensar también, ¿no? Ujú, Pero bueno, en general me atrevería a decir que no, que una máquina no puede pensar. Puede aprender, como dije, eso sí, puede analizar e incluso simular ciertos comportamientos humanos, pero una máquina no puede romper sus propias reglas. Una máquina para programarla, para aprender, se hace en base a unas reglas que los programadores o los ingenieros e ingenieras hacen, ¿no? Crean para esta máquina, puede llegar a aprender, pero no puede ni romper esas reglas ni intuir como lo hace un humano, ¿no? Entonces yo ujú, creo que podríamos decir que la máquina tiene un pensamiento inducido, ujú. ¿no? A De partir de un hecho, conjunto de ítems o de propiedades, de datos que son de los que va aprendiendo y con exacto, los que decide. efectivamente. Ujú, Y con los que decide, exactamente. Bueno, ujú. en línea con esto, el propio Alan Turing propuso el juego de imitación o test de Turing para Ajá, averiguar si sí. una máquina podía pensar, ¿no? Que consiste en que un humano lanza preguntas a otro humano y una máquina, y si el primer humano no es capaz de distinguir cuál de los otros dos es la máquina, pues se considera que ésta sí puede pensar igual que un humano, ¿no?
Sin embargo, todavía falta para que podamos mantener una conversación completa, por ejemplo, con Siri, con Alexa o con el robot humanoide Sofía, que lo vi yo hace poco en un congreso y bueno, aún había ciertas cosas que fallaban, ¿no? Y por las que sabes que pues no la podrías distinguir perfectamente de un humano, ¿no? Pero Pero bien, bien bueno, hay es una cosa... cierto. Sí, sí, Perdón, dime. Ana, sí. No, 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 dime, dime. No, decía que en esta línea, ¿no? Y para sacar así un poco más el morbo de este tema, hay una línea de clasificación de la inteligencia artificial en tres tipos. ANI, AGI, ASI, no sé si has oído hablar de Sí, ellas. ANI sí, sí, es sí. Artificial Narrow Intelligence, ¿no? Que Ujú, agrupa sistemas que pueden realizar una tarea mejor que un humano, pero solo esa tarea, ¿no? Son como específicos de una tarea. Por ejemplo, pues ganar ciertos juegos como el Go o el ajedrez, ¿no? ujú. Los sistemas de hoy en día, digamos que pertenecen más a este tipo. Pero los SAGI, por ejemplo, ya pasarían el test de Turing y los SASI superarían la inteligencia humana, ¿no? Entonces hay muchas teorías sobre si se llegarán a construir sistemas de ASASI, estos claro. últimos, exacto, ¿no? Sí, Pero sí, sí. bueno, de todas maneras, las corrientes más optimistas no lo sitúan antes del 2040, más o menos. O sea que... Pero claro, relacionado con esto, es lo que estaba pensando antes. Bien es cierto que si a cualquiera de nosotros nos dicen a finales bueno, del siglo pasado que vamos a estar hablando con Alexa o con Siri, claro, ese escenario que parecía lejanísimo en los 80, en los 90, ha llegado. ¿Por qué no puede llegar ese otro? Claro, al final, Exacto. esto es la evolución de la tecnología. Sí, efectivamente. Es decir, los Ujú. sistemas actuales, digamos que aún tienen sus limitaciones, pero mucho más limitados eran los de hace 20 o 30 años. Efectivamente. No se podría Y, imaginar que un robot pudiese llegar a moverse o tener la apariencia tan humana como puede tener el robot humanoide ujú, Sofía, por ejemplo, ¿no? ujú. Y muchas otras tareas que ahora mismo se están resolviendo con sistemas inteligentes. Son Entonces, muchos quién sabe. los beneficios que nos aporta la IA en nuestro día a día, como estamos viendo, pero sobre ella también hay cierto debate por los riesgos que puede conllevar. Y vinculado con este debate hay un término que yo creo que es clave, que es la IA responsable. ¿Es ética la IA? ¿Es responsable la IA? ¿Tenemos riesgos con estos sistemas de inteligencia artificial? ¿Cómo podemos lograr que una IA sea éticamente responsable al final? Vale, primero yo creo que debemos decir que todo objeto en esta vida puede ser considerado un arma, se puede utilizar Una, para bien o para mal, ¿no? Y ahí empezamos efectivamente. también hablando de la IA. Y depende mucho de quién use ese objeto, ¿no? Pues también depende de quién esté programando o utilizando esa IA, ¿no? Los beneficios de la IA son incontables, ¿no? La personalización, la eficiencia de procesos, el análisis de grandes cantidades de datos, y esto es un privilegio del que a veces no nos damos cuenta, Nos damos ¿no? cuenta. Ajá. Claro, están ofreciendo muchas comodidades a la sociedad, pero sí es verdad que en general hay una tendencia a publicitar más su parte negativa, ¿no? También porque vende más, ¿no? Es decir, la IA discrimina a minorías o la IA no es ética. Y Ujú, debemos de ser conscientes de que sí puede haber algunos usos de la IA que realmente todavía no se han regulado, ¿no? Y no se hacen de manera ética o tiene algunas deficiencias también de momento, ¿no? Algunas aplicaciones de inteligencia artificial, pero debemos de pensar de que los beneficios que puede aportar superan con creces a sus perjuicios, ¿no? ujú, Es decir, por ejemplo, se habla mucho de que la IA reduce puestos de trabajo, va a reducir muchos puestos de trabajo manuales o repetitivos que pueden ser automatizados y realizados de un modo más eficiente. Y sí, es posible, ¿no? Pero sin embargo también, y es una cara que muchas veces no se ve, está creando muchos otros puestos de trabajo para diseñar estos sistemas inteligentes que no se están cubriendo por falta de personal cualificado, ¿no? ujú, Entonces ahí nos hace pensar, ¿el problema es de la IA o el problema es de un sistema educativo que continúa formando a jóvenes en carreras sin expectativas laborales en lugar de ujú, fomentar el interés por carreras científico-tecnológicas, ¿no? ujú. Y a ver, en cuanto a las implicaciones éticas, todo lleva su tiempo. Los gobiernos también están dando pasos, aunque cortos, hacia la regulación del uso de la IA y eso puede suponer un gran avance para continuar desarrollando e implantando sistemas inteligentes, ¿no? Ajá. De hecho, bueno, el gobierno de España presentó el Consejo Asesor de Inteligencia Artificial
que es un órgano que proporcionará asesoramiento y recomendaciones sobre las medidas a adoptar para garantizar un uso seguro y ético del IA. Entonces, poco a poco, no es un proceso largo porque también es una tecnología relativamente nueva, sobre todo para la sociedad en general, y que tiene pues de momento sus puntos de mejora, ¿no? Pero creo que estamos en el camino correcto. Ujú. Y en ese camino, y es en lo que se centra en la charla, la conferencia en nuestra Semana de la Ciencia, hablamos de un gran beneficio y lo planteas así. ¿Es posible salvar vidas con algoritmos, con inteligencia artificial? Ana. Pues te voy a decir un rotundo sí. ¿Cómo? Sí, porque la IA ya está revolucionando por completo el entorno médico, Ajá. permitiendo la puesta en marcha sobre todo de lo que llamamos la medicina personalizada, que hace años era impensable, ¿no? Teníamos diagnósticos y tratamientos genéricos, pero nada tan personalizado a cada paciente, ¿no? Acelerando procesos de diagnóstico, descubriendo nuevas terapias. Mira, ya en 2011 investigadores del NYU Langone Health, que es un centro Ujú. médico académico de Nueva York, concluyeron que un sistema inteligente era capaz de identificar nódulos de pulmón entre un 62 y un 97% más rápido que un grupo de radiólogos, ¿no? Esto son cifras realmente que asustan, pero positivamente, ¿no? Sí, Y, efectivamente. y otro estudio más reciente, en este caso es del 2017, concluyó que una técnica robótica asistida mediante IA reducía hasta en 5 veces las complicaciones quirúrgicas con respecto a cuando los cirujanos operaban solos. Entonces, esto ya, Ujú. que un sistema inteligente, autónomo, que reduzca complicaciones quirúrgicas, eso ya es como para valorar que debería de priorizarse la inversión en este campo, ¿no? Aún queda un largo camino para que se implante la IA a nivel global en el ámbito médico y que por sí sola creo que nunca llegará a salvar vidas, ¿no? Siempre es supervisado por el personal médico, que es quien realmente tomará las decisiones, pero, pero obviamente sí, ya está ayudando muchísimo en el ámbito médico, mucho más de lo que se podía imaginar hace años. Pero siempre como herramienta de apoyo. Sí, hasta ahora como Ujú. herramienta de apoyo, siempre supervisado, ¿no? Y me parece lógico, ¿no? Porque si un humano puede fallar, pues una máquina también lo puede hacer. Entonces, Ujú. que esté supervisado me parece lo más lógico. Y dentro de este contexto general, Ana, en esta charla se habla en concreto de IA y suicidio. ¿Cuál es o cómo desgranamos este binomio? Si haces introducción a lo que estamos comentando de inteligencia artificial, ¿cómo funcionan los algoritmos, actuales para detectar un posible comportamiento suicida, en este caso en redes sociales? ¿Cómo entonces, a partir de aquí, puede contribuir a salvar vidas la IA en este ámbito, vamos? Bueno, yo lidero un proyecto que se llama STOP en la Universidad Pompeu Ujú. Fabra, pero en colaboración con otros nodos, tanto a nivel nacional como internacional, y es para detectar comportamiento suicida en redes sociales. Entonces, lo Ajá, que realmente efectivamente. hacemos, Ujú. exacto, es con sistemas automáticos intentamos predecir el riesgo de suicidio de usuarios que de vez en cuando pues, pueden dejar alguna traza tanto en las palabras que usan, en la actividad que tienen, las relaciones que tienen en redes sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, como te decía también en el caso anterior, son sistemas que se entrenan en base a lo que nos dicen los psicólogos, ¿no? Entonces, Ujú. sacamos como un conjunto de tweets de Twitter y son analizados manualmente por psicólogos y los clasifican. Ujú. Pues este contenido puede estar asociado a un comportamiento suicida, este no, este es dudoso, en esta línea. Y los sistemas aprenden Claro, de mediante este Machine conjunto Learning de datos. aprenden. Ujú. Exacto, en base a ejemplos, ¿no? ¿Qué Ujú. características tienen en cuenta? Pues como te decía, ¿qué palabras utilizan? Por ejemplo, hay una relación muy cercana entre ciertos factores como el bullying, las drogas, el alcoholismo y el suicidio. Entonces, si hablan de estos temas, pues digamos que Puede va saltar a una tener mayor alerta. probabilidad, Ujú. efectivamente. O, por Ujú. ejemplo, si tienen una actividad anormal durante las horas que deberían de ser de sueño, ¿no? Durante ese periodo de sueño, si tienen una actividad también que no cesa, ¿no? Durante todo el día, pues también puede despertar una alarma porque date cuenta que detrás de la mayor parte
de tendencias suicidas, existe una enfermedad mental, siendo depresión la más habitual, y en pacientes con depresión es muy habitual que tengan trastornos del sueño. Ujú, Entonces, si detectamos este tipo de actividades, pues también puede ser una posible alerta. Son muchas cosas, las imágenes que publican, qué tipo de colores usan en las imágenes, qué tipo de objetos aparecen en estas imágenes, con quién se relacionan. Es decir, son muchos factores, muchísimas ujú. características que estos sistemas de IA pueden analizar de un modo muy eficiente, siempre basándose, ¿no?, en las En directrices el que nos dan los aprendizaje. Ujú, psicólogos, pero bueno, alcanzamos en torno a un 85% de precisión en los ujú. resultados del sistema, con lo cual estamos muy contentas con este Son resultado. muchas las aplicaciones que puede tener la inteligencia artificial a la hora de leer, de clasificar, de encontrar patrones de comportamiento. En este caso estamos hablando de patrones de comportamiento de riesgo suicida, pero puede haber aplicaciones muchísimas, incluso para leer posibles intenciones de voto. Hay estudios que al final se trata de averiguar lo que hay detrás del texto o del tweet de cada uno a partir de patrones de comportamiento, a partir de patrones textuales, y la IA nos da una respuesta. Exacto, sí, y se puede aplicar pues, a campos tan diversos como pues, el marketing, la política, Ujú, la economía. Realmente es que es una bomba tecnológica que siempre debería de ser usada para un buen fin, ¿no? Para un fin ético, ujú. y eso es lo que intentamos también hacer Sí. nosotros, ¿no? Y, Pero ujú. Y uno y de con los un potencial campos, enorme, sí. y también lo ha demostrado ese potencial al que aludes, Ana, esta situación en la que tristemente estamos, como es esta pandemia, que tiene también como aliada la inteligencia artificial. Intentemos explicar por qué la IA puede ayudar en la lucha contra este virus y en la gestión de la misma. Pues desde diferentes puntos de vista, realmente. Podemos encontrar trabajos que relacionan la IA con la pandemia, por ejemplo, en el desarrollo de modelos de predicción de la expansión del virus, cómo el virus se expande, ¿no? Ujú, Pues geográficamente, en qué rangos de edad, en qué características demográficas, ¿no?, de la población es más habitual encontrar el virus. Por ejemplo, en la detección también de signos de COVID en imágenes médicas, ¿no? ujú. El análisis de imagen médico es un campo en el que la inteligencia artificial se está aplicando mucho por su gran potencial, sobre todo por la tecnología tan avanzada que tenemos hoy en día como el deep learning, ¿no? Ujú, Para analizar imágenes de una manera súper efectiva, ¿no? E incluso pues, la IA se está utilizando también para contribuir a descubrir tratamientos eficaces para este virus en particular, ujú. porque permite, por ejemplo, descartar experimentos que la IA clasifica como no prometedores y entonces hace que los investigadores ya no se centren en ellos, ¿no?, que continúen pues, con otras vías que pueden ser más prometedoras. No olvidemos que en general la inteligencia artificial lo que permite es automatizar procesos complejos de un modo muy eficiente, permitiendo acelerar la búsqueda de soluciones, y eso en una pandemia es clave. Es clave esa rapidez, claro. Ujú. Mm, mm. Ya que hablamos en general de lo que es clave y esa rapidez es fundamental, como estamos diciendo, hablemos de cómo ha sido en este caso la respuesta nuestra, una respuesta. La pandemia necesita de rapidez. ¿La respuesta de la ciencia española crees que ha sido rápida y adecuada, Ana, a pesar de que el apoyo no sea el suficiente? Exacto, ahí le has dado en la clave, ¿no? Por una parte, fue muy emocionante ver cómo centros de investigación y empresas de toda España dirigían sus conocimientos y su tecnología en diferentes ámbitos, además, para orientarlos de algún modo a resolver los problemas derivados de la pandemia, ¿no? Por ejemplo, desde diseño de tratamientos nuevos para este virus o incluso análisis de datos móviles para estudiar la eficacia del confinamiento, ¿no? Y Ujú. eso es un potencial que tenemos. O sea, tenemos una capacidad investigadora en España que es muy buena porque tenemos una buena educación y eso es algo claro, ¿no? Que hay mucho potencial para realizar investigaciones punteras en España, pero sin embargo la financiación recibida sigue siendo baja y por mucho que los investigadores se esfuercen, si no hay recursos, pues el avance será lento y no estaremos a la vanguardia de las investigaciones que saquen países vecinos, por ejemplo. La respuesta, por tanto, a la siguiente pregunta viene implícita en esta. ¿Se apuesta por la I+D en nuestro país, Ana?
Pues mucho menos de lo que se debería de apostar. Especialmente tras esta pandemia, la sociedad se ha dado cuenta de la importancia de la ciencia para superar dificultades de esta magnitud, ¿no? Sin embargo, como ya sabréis, en España el peso de la inversión en I+D sobre el PIB es del 1,2 frente al 2,2 que supone la media de la Unión Europea. Bueno, y ya no hablemos de otros países como Estados Unidos o Japón, que están en torno al 3%. Entonces, si queremos que nuestro país progrese y esté a la vanguardia de los nuevos avances científicos, con todo lo que eso supone, necesitamos mayor inversión en ciencia. Y bueno, otro punto que me gustaría tocar también y que está muy relacionado es el tema del salario del personal investigador. Es decir, no se puede explicar como expertas y expertos en campos muy específicos, con una formación altísima, excelente, altas capacidades, tienen un salario más bajo que gente con menos formación y trabajos que no son clave para el proceso de la sociedad, ¿no? Para el progreso de la sociedad. A veces me da la impresión de que se premia más la fama que la excelencia. Y esto provoca un éxodo de científicas y científicos a otros países, reduciendo el talento y la capacidad de innovación del nuestro. Y a pesar de ello, incidiendo la respuesta en estos meses y en general, lo estamos hablando de estos meses porque es el marco en el que nos encontramos, pero en general, a pesar de ello, la ciencia española está en el top 10 europeo. Bueno, porque hay talento hay, la educación es buena, la educación pública pues de momento también se sitúa en una buena posición, ¿no? Pero si imagínate a dónde llegamos con la financiación que tenemos, con un poquito más No, lo que con un haríamos, poquito ¿no? más donde sería ya. Y a pesar Exacto. de ello, Ana, a pesar de esas trabas, a pesar de esos salarios, a pesar de esa poca inversión o escasa inversión, la carrera investigadora tiene mucho atractivo. ¿Qué consejos darías tú para aquellos jóvenes, aquellas jóvenes que quieran ser, por ejemplo, como Ana Freire, dedicarse a la investigación, den el paso y realmente, a pesar de todas esas trabas, se tiren hacia este camino? A ver, tiene una parte muy positiva este trabajo porque realmente es algo muy diferente a cualquier otra tarea que puedas hacer. Date cuenta que investigando puedes llegar a ser la primera persona en estudiar un tema en particular y convertirte en la mayor experta en ello. Además, colaboras con investigadores, gente súper excelente en diferentes ámbitos de todo el mundo, que eso te enriquece tanto a nivel profesional como a nivel personal. Y hablando también de nivel personal, pues es una profesión que te permite organizarte un poco como tú quieres, porque es en base a objetivos, no en base a cuántas horas trabajas en una oficina, ¿no? Y además no siempre estás trabajando en la misma oficina, como parece que es el estereotipo clásico de la científica o incluso del científico que tanto se habla, ¿no? Viajamos muchísimo, es una profesión que te permite viajar, no hoy en día, ¿no? Por Ahora el tema de no, la pandemia, ahora no, desgraciadamente, ahora lo pero... hemos reducido, pero sí, a lo largo de tu carrera investigadora viajas porque obviamente los resultados que tú estás produciendo, los estudios que estás realizando, los tienes que compartir, tanto en revistas especializadas como en conferencias, y el hecho de asistir a conferencias es algo que enriquece mucho tu investigación porque puedes intercambiar, ¿no? Tus resultados con otras personas, discutir, se genera mucho debate, mucho networking en general y eso es súper importante. En general es un trabajo muy satisfactorio, pero que, como tú bien apuntabas, necesitaría estar más valorado como si lo está en otros países. ¿Y las carreras de ciencias están valoradas en nuestro país, Ana? Las carreras STEM, habida cuenta de las cifras, y lo hemos estado hablando en otras entrevistas, no solo muchas veces se enfoca hacia las chicas, pero las cifras actuales no hablan solo de poca participación o de poca presencia de mujeres en carreras STEM, sino que las cifras están bajando también en los hombres. ¿Cómo podemos hacer más atractivas estas carreras de ciencias, de ingenierías, de matemáticas, de estas áreas STEM? Sí, es cierto. Bueno, por una parte, en lo que respecta al público femenino, ¿no? Sería realmente rompiendo estereotipos, los clásicos estereotipos nefastos de que estas carreras son para hombres, que son excesivamente difíciles, técnicas, pues que a nivel laboral
te sitúan pues, en un laboratorio aislada o aislado, ¿no? Y esto es un estereotipo que para nada ¿Es se así? cumple, ¿no? De hecho, lo que te estaba comentando, yo soy investigadora, científica, ingeniera, informática para más INRI, ¿no? Y he viajado a más de 30 países solo con los trabajos con los viajes de trabajo, ¿no? Ajá, ¿Cómo luchar contra esto? Bueno, hay muchos frentes. El primero, la familia, es donde más horas pasamos. Por ejemplo, algo tan sencillo como no separar los juguetes por género, ¿no? ¿Por qué no le ajá, vamos a regalar a una niña un juego de construcción, un juego de ciencia? Yo siempre digo, a una niña le puede gustar montar o desmontar un robot y a un niño cocinar. Entonces, ajá, dejemos ya de separar los juguetes por género, ¿no? Aquí puedo hablar de algo personal y en mi caso, por ejemplo, creo que gran parte de la vocación científica que se despertó en mí ya de joven era porque ¿viene mis de padres me casa? regalaban muchos juguetes tecnológicos, pues un Ujú, microscopio, un juego, ¿no? Un juego de temas científicos y eso es algo que, pues, que quieras o no despierta un interés, ¿no? Además, ujú, te puedes dar cuenta de que la tecnología y la ciencia que puede ser también algo divertido. sí. Luego, desde los centros educativos, obviamente, más contenido relacionado con ciencia y tecnología, más formación específica a los docentes en estos temas para que ellos puedan transmitir todas las aplicaciones que las carreras STEM pueden tener en la sociedad. Muchas veces a niñas, cuando les hablas de las aplicaciones de la ciencia y la tecnología, no se lo creen, ¿no? Y se les abren los ojos y dicen, ostras, y esto lo puedo hacer, y puedo aplicar esto a economía, o puedo aplicar esto a política, o puedo aplicar esto a la salud, a la biología. ¿No? Lo ven aún como un campo pues, muy separado, ¿no? De lo que es Ujú. la sociedad. Y bueno, mostrar Son, referentes femeninos que puedan inspirar a las niñas también. son muchos los ámbitos en los que todavía queda por trabajar, Exacto, exacto. pero el Bueno, y básico, uno muy importante que no he nombrado, de hecho, son los medios de sí, comunicación. Es decir, ujú, más presencia de contenido científico y de científicas en programas diarios ujú. se necesitaría, vamos, acercar la ciencia a la sociedad en general. Los medios tienen un gran poder Sí, para lo bueno y para lo malo. Claro, exacto, efectivamente. exacto. Vamos a ir cerrando, Ana, y lo hacemos al igual que hemos hecho y lo que hacemos en el resto de entrevistas, hablando de un tema que nos atañe a todos, en este caso también a la investigación, como son los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La pregunta, normalmente cuando o tratamos esta cuestión, eh, todas nos comentáis que es difícil decantarse por uno o por otro porque al fin y al cabo todos están interrelacionados. No sé si entre esos 17 hay uno, dos, que tú creas más necesario solventar o impulsar políticas para conseguirlo o al fin y al cabo son esos 17 en los que tenemos que trabajar, Ana. Bueno, hemos hablado de salud Ujú. mental, entonces me voy al objetivo 3, salud y bienestar. Ajá. En parte porque tengo aquí un sesgo por mi investigación, ¿no? Porque es un poco en este ámbito, por el proyecto que te comentaba de inteligencia artificial y enfermedades mentales porque es fundamental, o sea, ya no solo la salud en general, sino la salud mental. ¿No? Es Ujú. un problema, un grave problema en la sociedad de hoy en día y no se le dirige la atención suficiente. Necesitamos más recursos para mejorar la salud mental en todos los rangos de edad y liberarnos Ujú. del tabú de recibir apoyo psicológico. Por eso me centro especialmente en salud mental, porque siempre vamos al médico cuando nos duele algo, pero cuando tenemos problemas psicológicos somos más reticentes, ¿no? Ujú. En plan por este estigma tabú que rodea todo esto. Y estoy convencida de que será uno de los grandes problemas de los próximos años. Y a esa salud mental, perdón, sí, Ana, perdón que te he Sí, cortado. sí, 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 sí. sí. No, no, continúa, sí, dime. Y a Iba ya a esa, a pasar a esa, otro. a esa salud mental puede contribuir y contribuye la inteligencia artificial, como comentábamos. Sí, exacto. La Ujú. tecnología está realmente también aplicándose para este fin y me parece algo súper enriquecedor, sobre todo con Ujú. todo lo que usamos la tecnología hoy en día. Si ves a un adolescente que está prácticamente en sus ratos libres siempre con el teléfono, si este teléfono puede de alguna manera detectar una actividad inusual, algún Ujú. patrón y puede lanzar alguna alarma, pues sería ya algo súper útil, ¿no? Ujú. Y del Y 3 bueno, comentabas. Ujú. sí, del 3 pasaría al 4.
Al En la 4, educación. educación de calidad. Igual también Ujú. tengo yo aquí un sesgo, ¿no? Por mi rama docente, pero creo que la educación es la herramienta con mayor poder transformador de la sociedad, ¿no? La Ujú. educación pública y de calidad permite que un niño nacido en una familia con bajos recursos pueda llegar a dirigir una gran multinacional, por poner un Ujú. ejemplo. Ujú. Es muy importante dedicar esfuerzos a este objetivo porque supondrá poner los mejores cimientos para el progreso de la sociedad. Ujú. Además se relaciona mucho con el anterior, ¿no? Porque una educación emocional adecuada Claro, conduce también a un va mayor en bienestar pro de personal. esa, claro, ese Exacto. bienestar. Ujú. En general están todos muy, muy relacionados, eso es Ujú. cierto, y no podría decir que uno es más importante que otro, pero sí que desde un punto de vista Punto de vista. personal Ujú. destacaría estos dos. Exacto. Pues coincides en este caso, en el de educación, con otra de las ponentes de nuestra Semana de la Ciencia. Es básico, tal como le comentaba también a ella, uno de los pilares de nuestra sociedad es la educación. Ujú. Eso está muy claro. Pues Ana Freire, muchísimas gracias por estos minutos, por esta entrevista que hemos hecho como preludio a tu participación en la Semana de la Ciencia del Campus de Alcoy, de la Universidad Politécnica de Valencia, y seguiremos hablando en otra ocasión sobre los avances de la inteligencia artificial que, como hemos dicho, aunque no lo veamos muchas veces, está incluso en esta misma entrevista. Exactamente. Muchas gracias a vosotros por dar visibilidad a estos temas que es tan importante también. Mil gracias, Ana. Gracias.